Hola, buenos días. Yo soy la doctora Farhat María Silvia nuevamente y hoy vamos a hablar de la semiología del síndrome anémico y poliglobúlico. Bueno, como definición, lo más importante es conocer que anemia se define como el descenso o disminución del valor de la hemoglobina considerado normal según edad y sexo. Dentro de esta definición tenemos para el hombre un valor normal entre 14 y 17 gramos por 100 y para la mujer entre 12 y 16 gramos por 100. En cuanto al recuento de glóbulos rojos, en el hombre oscila entre 4,5 y 5,5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico y en la mujer de 4 a 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Los glóbulos blancos, el valor normal es entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico y las plaquetas de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico de sangre. Entonces, anemia, su definición es por el valor de la hemoglobina considerado para la edad y el sexo. En cambio, síndrome anémico ya es un conjunto de signos y síntomas que se presentan tras el descenso de los valores de hemoglobina y se relacionan directamente al tiempo y a la forma de presentación o de instauración de dicho descenso. Entonces, de eso va a depender el cuadro clínico que presenta el paciente. Vamos a describir ahora un poquito de los hallazgos en el principal laboratorio hematológico, que es el hemograma. El hemograma presenta valores cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los valores cuantitativos, estos pueden referirse, o sea, evidenciarse, los pueden informar en valores absolutos o relativos. En cuanto a los valores absolutos, en el primer cuadro que está a la izquierda, valores hematológicos normales, tenemos la hemoglobina para el hombre de 13 a 17 gramos por decilitro, para la mujer de 12 a 15. En cuanto al hematocrito, en porcentaje de 42 a 52% para el hombre y 36 a 46% en la mujer. El número de eritrocitos en millones por microlitro, o también pueden que lo encuentren en milímetro cúbico, sería de 4,5 a 5,8 millones por microlitro y en la mujer de 4 a 5. Los reticulocitos son una forma especial de glóbulo rojo donde se lo encuentra el glóbulo rojo en un estado o estadio previo al maduro, al de glóbulo rojo. Entonces eso se mide y son muy importantes en ciertas patologías, sobre todo cuando la médula responde con una hiperproducción de glóbulos rojos, por ejemplo en hemorragias agudas o en hemólisis. Este valor se va a encontrar aumentado. Y ahí tienen el valor absoluto. Es importante que siempre que vean los porcentajes, comparen realmente con el valor absoluto de referencia, porque puede que tenga un porcentaje alterado, pero no necesariamente el absoluto. ¿Sí? En cuanto a los otros parámetros que vemos aquí abajo, el BCM, que sería el volumen corpuscular medio, se mide en femtolitros y corresponde a 80 a 100 femtolitros, es para ambos sexos. El HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que se mide en picogramos, ronda entre los 27 a 33 picogramos para ambos sexos. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que se mide en porcentaje, del 33 al 35%, y el RDW, que es el índice de distribución de los glóbulos rojos, de 12 a 14, que eso a 14% lo evaluamos siempre, en todos los casos, en forma cuantitativa y luego cualitativa. Este RDW nos indica la dispersión de los glóbulos rojos si es que hay mucha como mezcla o diferencia de tamaños en los glóbulos rojos. Y luego de eso, de evaluar este valor normal, supongamos que se encuentre elevado, en 16, 18, puede ser que esté correspondiendo a una anisocitosis, anisopoiquilocitosis,
Y al lado, en el otro recuadro, encontramos la descripción cualitativa, que sería de esa dispersión de glóbulos rojos, pero expresado en forma cualitativa. Ya para hacer la disquisición entre lo que es valor absoluto es numérico, absoluto y relativo es numérico, o sea, cantidad. En cambio, en la descripción cualitativa del hemograma, nosotros podemos tener alteraciones en la forma de los glóbulos rojos, que se llama poiquilocitosis en forma general, pero luego, de acuerdo a cuánto predominen o quién predomine en la visualización de ese hemograma, que sería el frotis de sangre periférico, ya les voy a mostrar en otra diapositiva, pues se pueden describir como esferocitos, esquistocitos, eliptocitos u ovalocitos, dacreocitos, acantocitos. También pueden existir alteraciones en el color de los glóbulos rojos y a eso se llama anisocromía, que puede ser hipocromía o hipercromía. Y por último, las alteraciones en el tamaño, que se llaman anisocitosis en forma general, pero si le ponemos un nombre más específico de acuerdo a lo que encontremos mayoritariamente en el frotis de sangre periférico, lo vamos a llamar microcitosis o macrocitosis. Como definición, un síndrome anémico agudo es un conjunto de signos y síntomas provocado por el brusco descenso de la masa eritrocitaria y o del volumen sanguíneo total. Las manifestaciones semiológicas pueden ser muy variadas. Quería aclarar esto de lo del descenso de la masa eritrocitaria o del volumen sanguíneo total, porque uno puede perder masa eritrocitaria en una hemólisis aguda sin perder volumen sanguíneo. Y en un politrauma con un sitio de sangrado, o sea, una solución de continuidad que pierda mucha sangre en forma aguda, eso es pérdida de volumen sanguíneo total. Bueno, retomando en cuanto a las manifestaciones semiológicas, podemos tener diferentes escenarios, de acuerdo a la severidad del cuadro, o sea, de la presentación del cuadro. Por ejemplo, si un paciente tiene un politrauma donde perdió entre el 20 y el 30% de sangre del volumen sanguíneo total, ese paciente puede presentar hipotensión arterial, taquicardia, pulso débil, mostrarse como agitado, ansioso, ¿sí? Si esta pérdida aumenta y se encuentra entre el 20 y 40%, además de va a aparecer palidez, frialdad de miembros o corporal total, una taquicardia, una sudoración, hasta oliguria. Ya va a ser un paciente un poco más comprometido. Y con una pérdida mayor al 40% de la masa eritrocitaria, va a haber un deterioro severo del estado general con diferentes niveles de alteración de conciencia, con alta mortalidad. Esto, en este cuadro de pérdida de mayor al 40%, es cuando ya los encontramos en general, o el paciente chocado, que no contesta, uno le intenta realizar la escala de Glasgow y no responde, y bueno, habrá que evaluar bien todos los parámetros de laboratorio para poder realizar un correcto tratamiento. ¿Sí? Y ahí como ejemplo nos da el traumatismo severo o el síndrome hemolítico agudo. ¿Estamos? Que son los dos ejemplos que les di al inicio en cuanto al descenso de masa eritrocitaria y a la pérdida del volumen sanguíneo. En cuanto al síndrome anémico crónico, es un conjunto de signos y síntomas producidos por una disminución en un tiempo pero más prolongado. O sea, este tiempo el paciente no lo puede referir porque en general él comenta que hace un tiempo viene sintiéndose mal y puede o no tener análisis previo, laboratorios previos, entonces no podemos estimar de cuándo. Pero bueno, como tiempo arbitrario podemos poner 6 meses, donde un tiempo mayor entre 3 a 6 meses de pérdida de sangre crónica en pequeñas cantidades pueden producir un síndrome anémico crónico, hasta incluso muy severo, pero compensado. Eso es lo que tiene este síndrome, que el paciente no va a venir chocado, pálido, frío y sudoroso, sino que este paciente va a venir estable y va a sentir otros síntomas que les detallo a continuación.
Bueno, entre las causas sí puede tener una pérdida de sangre, pero una pérdida de sangre un poco más crónica, quizá una epistaxis, una menorragia que no la toma como excesiva, o puede tener una proctorragia, que sea escasa y frecuente, pero de escasa cantidad y lo lleve a un síndrome anémico crónico. O puede tener una destrucción crónica de glóbulos rojos un poquito más acelerada de las habituales. También existen. También puede tener una alteración de la producción, por ejemplo, carencial, por falta del aporte de hierro, de ácido fólico, de B12, ¿sí? Pero a veces estas carencias, el paciente las refiere como que no es carencial de inanición, o sea, sí las consume, pero no las absorbe. Entonces ahí tenemos que empezar a investigar dónde puede estar la lesión o la alteración que impida la absorción de estos nutrientes, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver dónde puede estar la alteración, si en la ingesta, porque ingiere poco, o en el tubo digestivo, porque no lo absorbe, o porque lo pierde por materia fecal, ya sea, por ejemplo, por una gastritis, una hemorroides y pierde sangre en forma crónica, entonces pierde los nutrientes. Y por el contrario, en alteración de la producción podría haber una mielodisplasia o aplasia medular donde la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, no funcione bien por distintos motivos o causas, ya las verán en clínica médica, pero lo importante es que sepan que si no funciona bien la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, tampoco va a tener una buena producción de las células sanguíneas, que son las células maduras que vemos en sangre periférica. ¿Sí? En cuanto a la alteración de los glóbulos rojos, per se puede existir alteraciones, ya dijimos, cualitativas y cuantitativas. Alteraciones cualitativas en este caso podemos encontrar poiquilocitosis, diferentes formas, anisocitosis, diferentes tamaños, anisocromía, diferente color. Eso lo evaluamos mirando el valor de los índices hematimétricos, que son el BCM, el HCM, el CHCM, ¿sí? Y de ahí, tanto por la parte cuantitativa que nos da el Coulter es el contador hematológico que nos informa estos índices hematimétricos, como por la evaluación del frotis de sangre periférico. Hemos hablado en la clase anterior que el frotis de sangre periférica es la principal herramienta confirmatoria del hemograma y que el hemograma lo hacían los aparatos automatizados actualmente. Pero nosotros, y sobre todo los hematólogos y los bioquímicos que se dedican a la parte de hematología, evalúan todas estas cualidades o manifestaciones cualitativas de los glóbulos rojos para ir orientando, primero confirmar lo que dice el hemograma, ¿sí? O sea, lo que nos arroja el aparato. Y por otro lado, evaluar si hay alteraciones, aparte de cuantitativas, cualitativas de los glóbulos rojos que puedan producir un síndrome anémico crónico, ¿sí? Por ejemplo, pues solo por nombrar, en las talasemias tenemos microcitosis, podemos tener target cell, que son un tipo especial de células, podemos tener punteado basófilo, Howell-Jolly en los glóbulos rojos, que son distintas cualidades o características que adquieren los glóbulos rojos cuando algo no funciona bien. En este caso, en la talasemia, es por una alteración de la hemoglobinización del glóbulo rojo y ahí podemos tener anemias y síndromes anémicos crónicos, ¿sí? Y eso lo vemos en la parte cualitativa de los glóbulos rojos. Y también puede ser que descienda el valor de la hemoglobina o no, ¿sí? Vamos a los signos y síntomas generales. Como generales, un síndrome anémico crónico puede presentar astenia, adinamia, somnolencia, irritabilidad e insomnio. En cuanto a síntomas digestivos, alguna dispepsia, alguna pirosis, algún síntoma de disconfort abdominal, sobre todo gástrico. En cuanto a síntomas cardiovasculares, puede presentar una disnea de esfuerzo, palpitaciones, angina de pecho. Y en cuanto a síntomas neurológicos, el trastorno de la concentración, cefalea y acúfenos. Y en casos muy graves
pueden presentar algún episodio de síncope o lipotimia, que lo pueden confundir con una lipotimia, pero cuando encuentran el hallazgo de anemia severa en el hemograma, pueden asociarlo a la anemia. Pasando al síndrome poliglobúlico, ya este sería la contracara del síndrome anémico, es el que tiene muchos glóbulos rojos, ¿sí? Ya dijimos que las alteraciones de los glóbulos rojos cuantitativas pueden ser en menos las anemias y en más el síndrome poliglobúlico. Este síndrome constituye un conjunto de signos y síntomas provocados por el aumento de la hemoglobina, que puede ser de origen primario, por ejemplo la policitemia vera, donde hay una formación exagerada de glóbulos rojos por un defecto oncológico de la médula ósea, donde encontramos una mutación característica con eritropoyetina normal. La eritropoyetina es una hormona secretada por el hígado y por el riñón que estimula la formación de glóbulos rojos, pero en este caso de la policitemia vera, esta eritropoyetina se encuentra normal. Como van a ver, quizá un poquito más adelante, todo el eje hormonal en general se regula por un proceso de feedback. Ese feedback puede ser positivo o negativo de acuerdo a la alteración subyacente. En este caso, la eritropoyetina va a estar normal, incluso quizás baja, porque el organismo sensa de que tiene muchos glóbulos rojos. Entonces, para frenar un poco esa producción exagerada o exuberante, el organismo sensa que tiene que producir poca eritropoyetina o normal. Pasando al síndrome poliglobúlico secundario, aquí ya encontramos causas más comunes de las que van a encontrar en la práctica clínica diaria, sobre todo en una guardia o en un consultorio de clínica médica, lo pueden ver los cardiólogos y los neumonólogos. Esta causa se da generalmente por una hipoxemia crónica o enfermedad de las alturas. Cualquier patología, ya sea cardíaca, respiratoria, por ejemplo, también los obesos severos o pacientes que tienen algún problema respiratorio de la vía aérea superior, podríamos decir los roncadores crónicos o SAOS, que es un síndrome de apnea obstructiva del sueño, suelen cursar con poliglobulia y con eritropoyetina aumentada. En cuanto a las manifestaciones semiológicas, podemos hablar de síntomas generales, por ejemplo, astenia, adinamia y somnolencia. Síntomas neurológicos, vértigos, acúfenos y mareos. En cuanto a los síntomas cardiovasculares, si es muy severa, presentar angina de pecho o tendencia a la hipertensión arterial e incluso a la trombosis. Esta tendencia a la trombosis se explicaría por la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, entonces habría mayor posibilidad de que estos glóbulos irrumpan y alteren la coagulación, activen la coagulación y se genere una trombosis. En cuanto a la facie, podría ser que encontremos una facie eritrocianótica o pleitórica, que es una facie rubicunda, bultuosa, con inyección conjuntival. En abdomen, quizá encontremos esplenomegalia, por ejemplo en la policitemia vera, pero si no, en las causas secundarias no existe esplenomegalia. Y en el laboratorio vamos a encontrar una hemoglobina mayor a 17,5 gramos por 100 o mayor a 6 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico.